Pues buenas noches a todo el público que el día de hoy amablemente nos acompaña en nuestras conferencias semanales que el Encuentro Ciudadano por la Paz y la Universidad Vasco de Quiroga en el Estado de México y otras unidades que también nos acompañan, pues tenemos aquí la transmisión semanal. Gracias de nueva cuenta. Pues buenas noches a todos sus órdenes, el público que el día de hoy amablemente vamos a iniciar nos acompaña el día, nuestras conferencias semanales, una conferencia muy interesante, Ciudadano por la Paz y la Universidad en donde tenemos que vamos a hablar sobre temas, un tema por demás importante que es el asunto de la economía, cuál es la perspectiva que vemos hacia adelante, sobre todo porque la realidad de la economía, de la política y de lo social indudablemente está sufriendo un cambio profundo a raíz de la afectación de la pandemia. Entonces, para ello, el día de hoy tenemos a un especialista que nos va a platicar sobre cuáles son las perspectivas económicas de México ahora en la pandemia, una vez que salgamos o no de la pandemia, ¿verdad? Entonces, Jorge, ¿por qué nos haces favor de presentar a nuestro invitado? Hola, muy buenas noches, a Rafa, Gerardo, a nuestro auditorio. Hoy tenemos o contamos con la presencia del doctor Gerardo Ángeles Castro, que es, pues van a ver ustedes ahorita su extracto curricular, es un currículum pues, que difícilmente vamos a encontrar en este país dos como el de él, y nos ha hecho pues, el favor, el honor de estar aquí con nosotros. Él es ingeniero en transportes y maestro en economía por el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo la maestría en Economía, Política Internacional por la Universidad de Warwick y el doctorado en Economía por la Universidad de Kent en el Reino Unido, becado por el CONACYT. Impartió clases de teoría económica en la Universidad de Kent, Reino Unido. En el IPN ha sido académico desde 2007, donde ha impartido clases y dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado en la Escuela Superior de Economía. Cuenta con publicaciones de artículos, libros, capítulos de libro y libros editados a nivel nacional e internacional y ha presentado sus trabajos de investigación en México y en el extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en nivel 2. Sus líneas de investigación son desarrollo económico, econometría aplicada, economía del transporte, desarrollo territorial y medio ambiente. Ha sido jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Economía y subdirector de servicios tecnológicos especializados en la Unidad de Desarrollo Tecnológico, Tecnópoli, en el Instituto Politécnico Nacional. Se ha desarrollado como coordinador fundador del doctorado multisede en Gestión y Políticas de Innovación que se imparte en 3 escuelas del Instituto. Es fundador del Diplomado en Administración del Transporte y Logística en la SIPN. Ha participado y dirigido proyectos de investigación en el IPN y vinculados con la Ciudad de México, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SEDATU, CONACYT y empresas de base tecnológica. Es gestor de proyectos certificado. Tiene experiencia de más de 10 años en empresas nacionales troncales de transporte aéreo a nivel gerencial. Gerardo, te damos la bienvenida, te agradecemos nuevamente y es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Me da mucho gusto poder estar hoy aquí con ustedes y antes que otra cosa, agradecer la invitación a Jorge Lara y a Rafael Funes por pues, permitirme participar en esta sesión del día de hoy, que me parece un ejercicio muy saludable y muy importante el que hacen ustedes con este tipo de pláticas de conocimiento general, que yo creo que en estos días de pandemia nos son de mucha ayuda a todos para poder ir enterándonos más cada vez de pues, lo que acontece en nuestra sociedad y en nuestro mundo, ¿no? Y bueno, pues sin más, permítanme presentarles lo que traigo hoy preparado, que es precisamente este tema, ¿no? Déjenme abrir la pantalla. Perspectiva económica después de la pandemia.
Y este tema prefiero abordarlo por 4 puntos a considerar, ¿no? Para entender hacia dónde vamos, después de que esperamos que sea esto cada vez menos incierto y podamos tener mayor luz para poder salir de esto, pero una vez que salgamos de la pandemia, ¿cómo nos va a ir económicamente? No es un tema nada más de lo que nos ha pasado últimamente en este año. Yo creo que involucra diversos puntos que aquí se los presento. Uno es la situación previa, problemas estructurales históricos a los que se ha enfrentado México por años, a lo largo de su historia, que son problemas estructurales que venimos arrastrando por años y que independientemente de cualquier situación que vivamos, siempre nos van a complicar las cosas en términos económicos y sociales, ¿no? Un segundo punto que es previo a la pandemia, un año antes, ya teníamos un problema de incertidumbre y recesión económica. Cuando entramos a la pandemia, México ya estaba en recesión y en serios problemas de incertidumbre económica. Posteriormente, todo lo hemos visto, ha sido una crisis sanitaria profunda, económica también, y todos estos 3 puntos suman para vislumbrar lo que nos puede pasar en los meses venideros, ¿no? Entonces, brevemente les voy a platicar de estos 4 puntos. Miren, la situación previa de estos problemas estructurales de lo que les hablo. Para entenderlo, aquí tenemos el PIB nacional desde 1961 hasta este último piquito que está aquí abajo, que es 2020. ¿Cómo ha venido creciendo la economía, no? O decreciendo. Y vemos, tuvimos un periodo hasta inicio de los 80s, que después tuvimos esta crisis que fue la famosa crisis de la deuda, donde México tenía un modelo que se le llamaba de sustitución de importaciones, en el que tenía una economía proteccionista para desarrollar su propia industria, y fue exitoso, se desarrollaron muchas industrias en México, se generaron empleos bien pagados, fue un poco exclusivo porque este desarrollo no fue para todos, ¿no? Lamentablemente la desigualdad se mantuvo en México durante todo este periodo, pero hubo un crecimiento muy acelerado. Por ejemplo, aquí llegamos a tener crecimientos arriba del 10% cercano. Y eso ya para México mucho en petróleo, cayeron los precios del petróleo y cayó la economía, se derrumbó. Aquí está, 1982, 83 vino la caída, y esta caída se mantuvo durante varios años, vean, al nivel de que a esto se le llamó la década perdida, porque durante todo este tiempo, si promediamos todas estas subidas y bajadas, el crecimiento en los 80 fue prácticamente cero, fue la década perdida. México, sí. De hecho, todavía mantengo la misma. A ver, por ejemplo, aquí ya cambié. ¿Sí se ve? A ver, déjenme la dejo de compartir y la vuelvo a compartir, ¿no? A ver, ¿ya la ven? Ya cambió, gracias. Sí, gracias a ustedes por avisarme. Cualquier cosa, por favor, indíquenme. Entonces decíamos, aquí tenemos cimentaciones, viene la crisis de la deuda, caemos y entramos a un modelo completamente opuesto, que es de liberalismo económico, donde la economía deja de ser proteccionista, deja de haber subsidios, y sobre todo México mantiene una estabilidad macroeconómica, entre comillas, pero sin embargo esa estabilidad económica no es infalible, porque en el 95 volvemos a tener otra caída generada en México. Esta crisis fue generada en México. Después viene la crisis del 2009, que fue una crisis internacional, ¿no? Y finalmente esta
esta crisis terrible de la pandemia. Pero esta, por ejemplo, la del 95 fue una caída del 6%, esta fue una caída del 5%, la del 2009. Esta es una caída que se estima mayor a 10%, ¿no? Para que veamos a lo que nos deuda el error de diciembre, o como le quieran llamar, la crisis de los bonos subprime en Estados Unidos, pero todo no había excedido. Ahora está ante una caída mayor al 10.5, ¿sale? Y que de hecho el trimestre, el segundo de 2020, la caída fue de 18.7, o sea, fue una caída que nunca habíamos visto en ningún momento, ¿no? Es histórica, ¿de acuerdo? Para que nos pongamos en un contexto a lo que nos estamos enfrentando. Ahora, ¿cómo está Estados Unidos, no? Miren, aquí rápido, creo que no comenté esto. Vean, aquí está 2019. En 2019 ya estábamos cayendo. El crecimiento fue de 0, incluso menos 0.1, ¿no? O sea, aquí ya veníamos en recesión en 2019, ¿sale? Estados Unidos es un país que ha tenido un crecimiento más estable, también ha tenido sus crisis, pero estas crisis no llegan a caídas del 2%, o sea, no superan el 2%. Es un país con una economía mucho más estable. En el 2019 Estados Unidos todavía estaba creciendo. Y México desaprovechó esa oportunidad. O sea, en 2019 Estados Unidos crecía ligeramente arriba del 2% cuando México ya estaba en recesión. ¿Por qué pasó todo esto? Es decir, normalmente cuando Estados Unidos crece, nosotros crecemos y más. Pero aquí fue un año que desaprovechamos, 2019, y después Estados Unidos se estima que caerá alrededor de 5%, ¿no? En todo 2020. ¿Sale? Bueno, aquí se ve los dos países, las tasas de crecimiento de ambos países. Y aquí tenemos los promedios por amplios periodos de varios años. Por ejemplo, todo este periodo el modelo de sustitución de importaciones en México del 61 al 79, México creció al 6.63 promedio anual. Vean, esta es la línea azul. Tenemos un alto crecimiento en este periodo, más que Estados Unidos. Aquí México convergía, es decir, México iba alcanzando ya o reduciendo la brecha entre Estados Unidos en estos años. Posteriormente, es a la inversa, Estados Unidos empieza a crecer más, ya en el periodo liberal, Estados Unidos empieza a crecer más, y ya en los últimos 20 años así se ha mantenido. Estados Unidos ha crecido más que México, pero ambas economías se han venido desacelerando. Vemos aquí los promedios como han venido cayendo. Y en 2019, mientras Estados Unidos se mantenía creciendo, nosotros ya habíamos caído, ¿no? Y las perspectivas es que nuestra caída va a ser la del doble que la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué este bajo crecimiento? ¿Por qué la caída del PIB en 2009? Son algunas de las cosas que pretendemos contestar en esta presentación para ir entendiendo mejor hacia dónde vamos post pandemia. Miren, brevemente, en economía a pocos fenómenos se les llama ley. Cuando un modelo se llega a demostrar, muchas veces se le llama ley, ¿no? Pero en economía hay pocas leyes. Una de estas es la de Anthony Thirlwall. Él dice que los países como México se ven restringidos en su crecimiento porque tenemos una amplia necesidad de importar. Él le llama propensión marginal a importar. Si un país crece, si los mexicanos empezamos a tener más dinero en las bolsas, de inmediato empezamos a importar que el celular o el coche o la bicicleta o lo que sea, empezamos a importar, ¿no? Y entonces esa importación, ¿qué es lo que hace? Que caigamos en un déficit comercial negativo, que es insostenible. Entonces la economía se tiene que volver a desacelerar para eliminar ese déficit comercial. Y es un cuento de nunca acabar. Crecemos, entramos en déficit, nos tenemos que desacelerar. Y por consiguiente la economía no ha crecido en promedio en los últimos años, arriba del 2.5, ¿sale? Pero esto en buena medida es porque México no se industrializa, no tenemos nuestra propia industria, no confiamos en nuestros propios productos y acabamos comprando en el extranjero, y por eso importamos mucho y eventualmente tenemos que desacelerar nuestra economía para evitar los déficits comerciales pronunciados, ¿ok? Y vean aquí qué es lo que ha pasado. Ha sido un vaivén de la balanza comercial. Aquí tenemos, por ejemplo, las importaciones son las anaranjadas. Durante un periodo las importaciones y exportaciones subían y bajaban.
En los últimos años se han mantenido muy estables las tasas de crecimiento, pero eventualmente con un déficit comercial prolongado, cercano al 2 negativo. O sea, México vive con un déficit comercial, precisamente por eso, porque tenemos una alta propensión marginal a importar, y eso eventualmente inhibe nuestro crecimiento. Afortunadamente, este déficit comercial se compensa con inversiones y no nos ha llevado a crisis más severas, pero sí frena nuestro crecimiento, ¿sale? Sin ahondar mucho en estos temas teóricos, permítanme comentarles otra ley, ¿no? Que es la de Kaldor. Kaldor, sobre esta línea de Thirlwall, también decía que la manufactura impulsa el crecimiento del PIB. ¿Y por qué lo impulsa? A través de una segunda ley, porque la manufactura lleva a un crecimiento de la productividad de la propia industria, y no solamente de la industria, sino de la economía en su totalidad. O sea, tenemos tres principales sectores en la economía: el primario, que es agricultura, ganadería, etcétera; el secundario, que es industria, manufactura; y el terciario, que son servicios. Realmente quien le inyecta productividad a la economía es el sector secundario, la industria. El comercio, los servicios, que es el terciario, generan empleo, generan mucho empleo, pero no es empleo sostenible. Si no llega la industria a generar productividad, difícilmente se sostendría toda la economía. Entonces, Kaldor prácticamente acaba diciendo que la industria es el motor de la productividad y de la economía de un país, ¿sale? Pero ahora, ¿qué estamos haciendo en México en realidad para favorecer esas ideas de Kaldor y de Thirlwall? Bueno, primero ya vimos el déficit comercial. No estamos superando nuestro déficit comercial. Segundo, en términos de productividad, aquí tengo una gráfica que tomé de Forbes, donde aparecen varios países, principalmente de la OECD. En términos de productividad laboral, vean, estamos hasta el último, ¿no? Estamos hasta aquí abajo, México. En términos de salarios pagados por hora a los trabajadores. Por ejemplo, comparados con Irlanda, tenemos una quinta parte. O sea, Irlanda nos supera en 5 veces en productividad laboral. En Noruega en 4 veces, y así por el estilo, ¿no? Entonces, no estamos haciendo nuestra tarea en productividad. Y como dicen estas leyes, si no mejoramos nuestra productividad, difícilmente vamos a crecer. Si no mejoramos nuestro déficit comercial y dejamos de importar y producimos más nuestros propios productos para disminuir importaciones, difícilmente vamos a crecer. ¿Ok? Otro modelito, que es el de convergencia neoclásica, habla de que los países con un PIB per cápita inicial, vamos a decir, ingreso promedio de las familias inicial, es menor que los países desarrollados. De acuerdo a este postulado neoclásico, los países con mejor ingreso promedio deben crecer más rápido que los países con mayor ingreso promedio, por distintas razones, ¿no? Pero esto está pasando. No, vean por qué no. Aquí está cómo van convergiendo los PIB per cápita, vamos a decir, los ingresos promedio de los países. Hasta aquí abajo, México, es esta línea azul, estamos hasta abajo. Y vean cómo nos hemos mantenido en el fondo, o sea, no estamos convergiendo. Aquí hay otras economías como Chile, por ejemplo, como Uruguay, que lograron despuntar un poquito, pero tampoco están convergiendo. Y hasta acá arriba, pues está Estados Unidos, está Canadá, ¿no? Donde ellos cada vez se aceleran más, crecen más, mejoran más sus ingresos, y México seguimos abajo. O sea, no estamos convergiendo, ¿no? Cada vez estamos ampliando la brecha con países, economías desarrolladas. Y esto es precisamente una restricción del crecimiento, porque tenemos baja productividad, etcétera, ¿sale? Posteriormente viene otro modelo, que es el modelo endógeno, y dice, no todo depende del PIB inicial, también depende de que los países inviertan en innovación, desarrollo, formación de capital humano, infraestructura. Si un país invierte en innovación, desarrollo, capital humano, infraestructura, va a converger más rápido con las economías desarrolladas. Respecto a ese punto, ¿estamos haciendo nuestra tarea? Pues tampoco, porque
Esta es una gráfica que tomé de la OECD, donde es lo que invierten los países por alumnos a nivel de educación preescolar y terciario, ¿no? Es decir, un nivel básico de educación y ya un nivel avanzado. México está por acá. Estos son países de la OECD. México está en el cuarto lugar de hasta abajo. Vean hasta por acá, por ejemplo, este país es Luxemburgo, y vean estos países, o sea, duplican, triplican, cuadriplican lo que invierten en educación con respecto a lo que invierte México. Tampoco estamos invirtiendo en educación, entonces tampoco estamos refrendando esta idea de crecimiento endógeno a base de formación de capital humano, infraestructura, innovación, etcétera, ¿ok? Y por consiguiente, no hemos podido superar un 2.5% de crecimiento en años, ¿sí? Por ahí viene también lo que se llama economía del conocimiento, donde habla, también refrendan esta idea de la innovación, las patentes, los derechos de autor, que ha sido un boom en los últimos años. En los últimos años las patentes, derechos de autor han crecido en muchos países a tasas muy aceleradas, lo que ha llevado a desarrollar tecnología de información, alta calificación, especialización, industrialización, tecnología 4.0, pero esto debe venir acompañado por fenómenos como institucionalización, o sea, instituciones del Estado sólidas, eficiencia gubernamental, buena gobernanza. Ahorita en un momento ahondamos qué es esto de gobernanza. Son los elementos básicos para el crecimiento sostenido y para refrendar lo que se le llama economía del conocimiento, ¿no? Tomo una variable muy representativa de economía del conocimiento, que es el desarrollo de patentes. Y aquí pongo una tablita, patentes por países. Vean, por ejemplo, Corea, que es un claro ejemplo de economía del conocimiento, genera 3.148 patentes por cada millón de habitantes. Japón 2.000, Suiza 1.000, China 1.000, Alemania 800, Estados Unidos 800, México 21. Ahora, digamos, bueno, es que nos estás comparando con Japón, con Suiza. Bueno, aquí está Chile, ¿no? 50, nosotros 21. No estamos haciendo innovación, no estamos patentando, no lo tenemos en la cultura, no lo tenemos en el radar, así de simple, ¿no? ¿De acuerdo? Sale. Otro problema estructural gravísimo, los ingresos fiscales. También es una gráfica que me tomé de la OECD. Vean los ingresos fiscales, México hasta acá abajo. No, es decir, el gobierno no recauda 20% del PIB, menos. En los últimos años hubo unos esfuerzos, vean aquí como que repunta esto, pero no llegamos al 20%. Difícilmente superamos el 15%. Cuando acá por arriba, ¿no? Son modelos distintos. Estados Unidos capta, aquí está Estados Unidos, 25 aproximadamente. Ajá. Son 25 puntos muy buenos, que los usa de una manera más eficiente. No tiene un estado benefactor tan sólido como el europeo, pero es un modelo, vamos a decir, exitoso, ¿no? Dinamarca es el estado keynesiano benefactor, donde necesitan recaudar más, pero ambos modelos funcionan. México, no sabemos ni en qué modelo estamos realmente. Si yo le preguntara a los tomadores de decisiones, ¿qué tenemos en recaudación fiscal? ¿El modelo neoliberal o el modelo keynesiano? ¿El modelo norteamericano, asiático o el modelo europeo? Pues no tenemos, o sea, ni siquiera tenemos definido cuál es nuestra estrategia de recaudación y cómo tenemos que ejercer el gasto. Y mientras no tengamos suficiente recurso para gastar, difícilmente vamos a atender todos los problemas estructurales de los que ya les he hablado. Ok, ahora miren, cuando normalmente me pongo a hablar de esto, me dicen, ok, pero estamos hablando de innovación, crecimiento, exportaciones, desarrollo, patentes, y los problemas básicos de pobreza, desigualdad, eso me queda perfectamente claro. Y con este indicador de gobernanza, que mide, por ejemplo, mide 6 puntos: la transparencia y rendición de cuentas, la estabilidad política y ausencia de violencia, la eficiencia gubernamental, la calidad regulatoria, el Estado de Derecho, el control de corrupción. Si todos estos indicadores están bien, quiere decir que
vamos a tener la delincuencia controlada, vamos a tener la pobreza prácticamente erradicada, vamos a tener organizaciones gubernamentales sin corrupción, y esto básicamente mide el desarrollo básico que debe llegar a las personas, a todos los ciudadanos, ¿no? De manera por igual. ¿Cómo andamos a nivel mundial? Vean, estamos este país aquí de color rosita. Esto nos pone por debajo de la mitad. O sea, en niveles de gobernanza, no estamos ni en el promedio mundial, estamos por debajo de la mitad, ¿ok? Vean los países con mayor nivel de gobernanza, pues Europa Occidental, Australia, ¿ok? Pero hay, por ejemplo, países emergentes como Argentina, como Sudáfrica, incluso India, China, están en mejores niveles de gobernanza que nosotros, ¿no? La propia Unión Soviética. Entonces, ahí tenemos también mucho trabajo por hacer. ¿De acuerdo? Ahora sí, hablamos de los temas estructurales. Espero que esto haya quedado claro. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que es la desaceleración en 2019, previo a la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Miren, aquí ya se ve un poco más claro. Aquí tenemos los crecimientos trimestrales del PIB desde 2015. Ahí la llevábamos a niveles de 2.5, 3, etcétera. Llega 2018, el tercer trimestre, cuarto, que es aquí, y la economía empieza a caer, a caer, a caer. Y a partir del segundo, sí, del segundo trimestre de 2019, la economía, su crecimiento se vuelve negativo. Este es el segundo trimestre, el tercero y el cuarto. Entramos al primer trimestre de 2020 y nosotros ya estábamos en recesión. En términos económicos, es recesión cuando llevamos 3 trimestres. Bueno, pues en México ya estábamos en recesión. En 2019, a finales de 2019 ya habíamos caído en recesión. Llega la pandemia, el primer trimestre, la economía cae 2.5, llega el segundo trimestre de abril, mayo y junio del 2020 y la economía cae casi 20%. Vean esta caída abismal, ¿no? Pero esto nos dolió más porque ya estábamos en recesión, ¿no? Previo a la pandemia. ¿Y por qué estábamos en recesión? Había una pérdida de incertidumbre. En un momento les doy mis argumentos, porque puede haber esta pérdida de incertidumbre. Y se ve aquí, esta es la inversión fija del país, ¿no? La inversión en carreteras, en máquinas, etcétera, la inversión fija. Ya venía cayendo aquí, vean, ¿no? Aunque tiene sus altibajos y vaivenes, pero no había explicación por qué tenía que caer. El mundo estaba creciendo, la economía mexicana era estable, Estados Unidos estaba creciendo, o sea, no teníamos por qué haber caído. Y sin embargo, esto ya estaba cayendo, ¿sale? Vean, es decir que los inversionistas ya nerviosos, ya se estaban yendo del país o estaban dejando de invertir. Eso que yo fue inversión fija, bolsa mexicana, ¿no? Vean la bolsa de 2008 ya venía creciendo, ligeramente arriba de 40,000 puntos, o sea, caímos algo así como 8,000 puntos en la bolsa, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué tuvimos esa desaceleración en el 19? ¿Por qué esa incertidumbre? Esto lo comento yo, pero también lo comentan muchos economistas. Decisiones polémicas, no quisiera entrar en mucha polémica con esto, pero hubo decisiones polémicas como, por ejemplo, construir una refinería cuando Pemex estaba en una situación financiera muy grave, donde se recomendaba que invirtiera en su producción, que invirtiera en su negocio, y sin embargo se invierte en una refinería.
Ahora, lo que se recomendaba, que era seguir invirtiendo en exploración, perforación, pues se cancelan las rondas petroleras y se deja de invertir en eso. Desaparecen organismos que habían sido muy exitosos como ProMéxico, que atraían inversiones. Desaparece el INADEM para fomentar el desarrollo de innovadores, justamente que hablamos, tanta falta nos hace la innovación. Vienen fondos como el Fondo Nacional del Fomento al Turismo que se cierran. El turismo había despuntado en los últimos años, ya estamos dentro de los países con mayor turismo en el mundo, precisamente por este fomento que se había hecho. Se hacían unas ferias en Alemania, no tengan impresionante, y de pronto podría pensarse qué derroche de dinero, pero en esos stands se atraía muchísimo turismo, ¿no? Pues todo eso se canceló. Se cancela el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Yo creo que esto fue ya el shock, ¿no? Y esto empieza a hacer que se pierda confianza en el país. Empiezan a caer las inversiones, como ya lo vimos, y sin inversiones la economía no crece, ¿no? Aunado a temas sociales y políticos, como la cancelación del Seguro Popular, que no fue sustituido por otro organismo que mejorara el servicio de aquellas personas que no tenían acceso a Seguro Social, IMSS, ISSSTE, etcétera. Ok, se cancela el Seguro Popular, pero para hacer algo mejor, realmente no fue así. Viene la pandemia y se complica más el sistema de salud. Cierre de estancias infantiles, cierre de refugios para víctimas en violencia, debilitamiento de los órganos autónomos, perdón. Entonces, temas sociales y económicos complican el tema de certidumbre en el país, ¿ok? Y bueno, para rematar, el tema de homicidios, ¿no? Parecía que ya habíamos llegado en términos de inseguridad y homicidios al clímax por acá, por estos años de 2011. Sin embargo, empieza a haber una desaceleración en los homicidios. Hablo de homicidios porque esto de alguna forma involucra más lo que es inseguridad, ¿no? Y se empezaba a revertir, pero hay un debilitamiento de la estrategia y nuevamente despunta esto, ¿no? Y hoy estamos llegando nuevamente a niveles récord. Entonces, todo este tema de seguridad también ahuyenta y debilita la economía, ¿ok? Bueno, eso fue previo a la pandemia. Entonces, ya tenemos dos puntos arrastrando. Problemas estructurales graves, históricos, en primer punto, y en segundo punto, un año 2019 de caída, de inseguridad, de incertidumbre, de malas decisiones económicas, sociales, etcétera, ¿ok? Entramos a la pandemia. ¿Cómo se ve, cómo nos vemos con respecto al mundo? Aquí pongo México comparado con 4 países y estas son gráficas sobre casos nuevos de contagio, ¿no? Y bueno, esto ya lo sabemos con claridad, todo lo hemos vivido, cómo empezaron los contagios, crecieron. Por agosto parecía que ya la curva, la curva de contagio se mantiene y no parece que vaya a seguir cayendo, ¿no? Incluso ya nos hablan de un posible rebrote, no sé, no quisiera hablar de cosas, pero lo que veo yo hasta el día de hoy va a caer un ligero descenso. Pero tuvimos un pequeño corte con la transmisión de nuestro conferencista, pero enseguida lo retomamos. Has cerrado tu micrófono, Gerardo. Sí, se cortó por un momento. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Ya me ven? Sí, ya nada más falta que pongas la presentación. A ver, ahí está, ¿sí la ven? Sí, perfectamente. Sí.
Ok, ¿dónde nos quedamos? ¿No? En la No sé comparativa qué del COVID. tanto hayan perdido. Cuando estabas hablando de las comparaciones del COVID en los países. Ok, ok, creo que no nos perdimos de mucho entonces. Aquí, ¿sí? Ahí exactamente. Sí, ve la gráfica ahí va. Sí. Sí, bueno, una disculpa, no sé qué haya pasado con mi conexión, pero ya estamos aquí de regreso. Entonces les decía, miren, por ejemplo, decíamos que México se mantiene, ¿no? Eh, Alemania logró controlar, hay una evidencia de rebrote, pero en un lapso de menos de 2 meses lograron controlar los nuevos casos. Francia parecía que lo había hecho así, pero sin embargo está teniendo un rebrote muy, muy fuerte. Estados Unidos esos casos, ¿no? Parece que cede, se vuelve a disparar, etc. Ahora, si lo vemos en decesos, México igual se ha mantenido alto. Alemania de inmediato los controló y a pesar de que tiene un rebrote en contagios, los decesos los ha mantenido muy abajo. Al día de ayer, por ejemplo, presentó 9 decesos, ¿no? Francia igual, a pesar de que tuvo un rebrote muy fuerte, los decesos los ha mantenido controlados. Al día de ayer tuvieron 38 decesos. Cuando en México hablamos de al día de ayer fueron más de 700, casi 800, ¿no? Y Estados Unidos sigue arriba de 1000. Pero bueno, estos dos casos, Francia y Alemania, de alguna forma sí presentan evidencias que controlaron rápido sus contagios, posteriormente volvieron a tener contagios en rebrotes, pero sus decesos prácticamente los mantienen a niveles muy bajos, ¿no? Que el de Francia ya no es tan bajo, pero no es tan alarmante como el de México o Estados Unidos, ¿ok? De alguna forma, ¿por qué, por ejemplo, Francia logró hacer eso? Esto es, el término de movilidad o confinamiento es que se obtiene, esto es de la Universidad de Washington, pero ellos lo tienen con el Apple Mobility Trend o el Google Mobility Trend. Captan respecto a un nivel original de movilidad, después qué tanto la gente se encierra, se deja de mover, y por ejemplo Francia, por ahí de finales de marzo, abril, tenía niveles de confinamiento del 80%, aquí está, ¿no? Eso quiere decir que el 80% de las personas estaban guardadas en su casa y la gente dejó de moverse. Si antes hacíamos 100 viajes, pues dejaron de hacer en promedio 80 viajes. ¿Ok? Si salían 100 veces a la calle, dejaron de salir 80 veces. Este es el caso de Alemania, por ejemplo. También se confinó, no tan fuerte como Francia. México, en una etapa inicial lo hizo bien. Estados Unidos nunca supimos qué hizo, se confinaba, no se confinaba, pero tuvo niveles de confinamiento que difícilmente pasaron el 10%, ¿no? En Estados Unidos. Esto porque fue un territorio muy grande que fue pegando de manera distinta y mientras Nueva York se confinaba, el sur no, y luego a la inversa, mientras el sur se confinaba, el norte no, y eventualmente el nivel de confinamiento en Estados Unidos es muy bajo, de acuerdo a estas cifras de la Universidad de Washington. Pero bueno, ¿qué pasa con Estados Unidos y Francia? Con Alemania y Francia. Logran controlar sus decesos, logran controlar sus contagios y entonces la gente vuelve a salir, no del todo, pero vean aquí cómo ya disminuyen sus niveles de confinamiento. Y México no, o sea, México todavía se mantiene más confinado que cualquier otro de estos países. Entonces, esto frena más todavía nuestra economía, ¿no? Pruebas aplicadas. Aquí están, por ejemplo, las de Alemania. Esto explica por qué Alemania ha controlado también su pandemia. Vean cuántas pruebas han aplicado. Estamos a niveles estos son 60,000 pruebas diarias, por ejemplo. Y aun cuando ya habían controlado la pandemia, seguían aplicando pruebas
ven que hay una ligera evidencia de rebrote y todavía aceleran más las pruebas, casi llegan a 80,000, ¿no? Francia no fue tan intenso, pero Francia tuvo 20,000, llegó a tener niveles de 20,000, baja un poco el paso, viene el rebrote y aceleran de nuevo la aplicación de pruebas, ¿no? ¿Y cómo se ve México? Con niveles de pruebas, déjenme ver aquí el dato si me parece, no me parece, pero son niveles de pruebas de 2,000, 3,000 diarias, ¿no? Comparadas contra 30,000 de Francia o 50,000 o hasta casi 80,000 de Alemania, ¿no? ¿Sale? Entonces, eh, precisamente ese tratamiento que hemos tenido a la pandemia, lo que nos ha llevado son periodos de confinamiento largos, perdón, desconfianza entre la población de salir a la calle. No acabamos de incorporarnos a nuestras actividades porque todavía vemos que hay muchos contagios, que sigue habiendo decesos. Entonces la economía se sigue aletargando durante meses y meses y meses, ¿no? Bueno, tampoco exagero tanto, ¿no? 6 o 7 meses. Ahora, finalmente, ¿cómo se reflejó esto en países de la OSD? México es el cuarto país que aparece aquí en caída del PIB en el segundo trimestre. Es de lo que hablamos, México está por acá, cayó 18.7%, pero vean, España y Reino Unido cayeron más de 20%, Francia 19%, o sea, hubo 3 países desarrollados que cayeron más que México. ¿Quiénes fueron estos países? Bueno, ya habíamos hablado de Alemania y Francia que confinaron demasiado sus economías, ¿ok? No se diga España, confinaron demasiado sus economías y por lo tanto sus caídas fueron bárbaras. México hizo lo mismo, parcialmente confinó su economía y eventualmente tenemos estos escenarios de países con caídas fuertes, pero aparte México no solamente fue el tema de confinamiento, sino que fue el tema de falta de apoyos para sostener los empleos, falta de apoyos para sostener las empresas, problemas más graves de salud, porque lo vimos previo al 2020, ya el sistema de salud ya estaba en dificultades. Entonces, todo esto complica más la situación y agrava más la caída, ¿no? Ahora, esto fue el segundo trimestre. Aquí hablábamos de los apoyos, ¿no? Vean, esto es con cuánto apoyó un país a la población como porcentaje del PIB. Reino Unido se confinó, ya lo vimos, y se cayó más del 20%. Y, sin embargo, para mitigar eso, invirtió casi 18 puntos de su PIB a apoyar el empleo y a las empresas. Francia fue un caso similar, 15%, Alemania un caso similar, 14%. México, ¿cuánto invirtió? Ni un punto porcentual, ¿no? O sea, estos países confinan, aplican pruebas, obviamente por ese nivel de confinamiento se les cae la economía, pero apoyan a su economía para intentar salir más rápido. México confina, no aplica pruebas, no apoya su economía, se cae. ¿Cómo nos irá para salir, no? Para allá vamos. Un poco más de la magnitud de la crisis, ya estamos en el tercer punto, ya vimos lo que es problemas estructurales, ya vimos el 2019 previo a la crisis, ahorita todavía seguimos en el tercer punto que es la crisis del confinamiento y del COVID. Aquí, por ejemplo, es la pérdida de empleos. México llegó a tener 20.8 millones de empleos formales en el IMSS, registrados en el IMSS, en el último trimestre de 2019. Para 2020 habíamos perdido 1.400.000 empleos. Para junio del 2020 habíamos perdido 1.400.000 empleos. ¿Ok? Unidades económicas. Esto es lo que presenta el DNUE, Director Estadístico Nacional de Unidades Económicas. El noviembre del 2019 México tenía 5.400.000 unidades económicas, pero se estima que al primer trimestre del 2020 México había perdido ya 500.000 unidades económicas. O sea,
¿Qué quiere decir esto? Unidades económicas, negocios. ¿Ok? Precisamente por la falta de apoyos. Y por eso esa caída de 1.400.000. No hay apoyos, las empresas cierran, se pierden 1.400.000 empleos formales en el IMSS, sin contar los informales, los del ISSSTE, etcétera. Nada más formales del IMSS. 1.400.000. ¿De acuerdo? Y se pierden 500.000 empresas o negocios. ¿Cómo se empiezan a ver las perspectivas, ¿no? De recuperación? Regresamos un poco a los temas de crecimiento económico históricos, y aquí es como hemos venido creciendo. Por ejemplo, en el 95, cuando vino la crisis de la que hablábamos, de la que le llamaron aquel error de diciembre, ¿no? O la crisis de los bonos subprime en Estados Unidos del 2009, aquí la caída fue de 6 puntos, aquí fue de 5, aquí este trimestre de 18.7 decíamos, y esta rayita roja es ver el tiempo que nos tardamos en regresar al nivel de Producto Interno Bruto que tenía el país. Esto es el tiempo que nos tardamos en trimestres, y aquí quién sabe cuánto nos vayamos a tardar. Vamos a tratar de explicar un poco eso. Aquí está esta tablita que preparé. Por ejemplo, en el 95 caímos 6.2%. Habíamos llegado al pico del PIB en el último trimestre del 94. Inició la caída en el primer trimestre del 95. Y volvimos a recuperar este pico que teníamos a finales del 94. Lo recuperamos hasta finales del 96. O sea, tuvieron que pasar 2 años, 8 trimestres, 2 años, 8 trimestres para recuperar esta caída del 6.29%. En el 2009 la caída fue el 5.29%, el pico fue a finales del 2008, empezamos a caer a principios del 2009 y nos recuperamos hasta finales del 2010, muy similares las dos. Nos tardamos 8 trimestres, 2 años, para que llegáramos a este nivel de PIB a finales del 2008. Ahora, ¿cómo pinta en 2020? La caída no es ni del 6 ni del 5, es en promedio todo el año se espera. Si ya tuvimos un trimestre primero de caída de 2.5, un segundo de 18.7 y un tercero y cuarto con ya expectativas del Fondo Monetario Internacional, de los bancos comerciales en México, del Banco Central en México, nos auguran una caída del 10 o ligeramente superior, ¿no? El pico fue el segundo trimestre de 2019, empieza la caída dramática el primer trimestre del 2020. De acuerdo a estos ritmos con los que salimos en estas dos crisis previas, estaremos tardándonos de 3 a 4 años. O sea, sería todo 2020, 21, 22 y hasta 23. Prácticamente tendríamos un sexenio perdido. No es la década perdida de los 80s, pero esto ya vislumbra para un sexenio perdido. ¿De acuerdo? Ahora, hay quien dice que esta salida puede ser todavía más lenta, ¿no? Porque no tenemos elementos para decir por qué tendríamos que salir más rápido. ¿Y por qué no tenemos elementos? Pues precisamente por lo que he venido hablando, porque tenemos un país con serios problemas estructurales. Si tuviéramos un país con sólidos fundamentos de innovación, de producción económicos, pues tendríamos más posibilidades de salir. Pero tenemos un país naturales, ¿ok? Después, ya teníamos una crisis previo a la pandemia, ya México estaba en recesión, ya había incertidumbre. Después, perdimos 500.000 negocios hasta ahora, 1.400.000 empleos. O sea, no es de que solamente cerraron los negocios, el gobierno los apoyó y ya termina el confinamiento, ahora sí levanten todas sus cortinas. No, o sea, 500.000 negocios no van a abrir, ¿no? 1.400.000 personas no van a no van a regresar a un empleo formal del IMSS, ¿ok? Entonces,
no hay razón para pensar de que podamos salir más aceleradamente. ¿De acuerdo? Y entonces, si tomamos como referencia estas dos últimas crisis, en el mejor de los casos sería 3 o 4 años para recuperarlos. ¿Sí? Ahora, esto es como nos ven desde afuera. Esto es como nos ve el Fondo Monetario. Estas son las perspectivas que lo que pronosticó el Fondo Monetario Internacional de crecimiento para los países en 2019, 2020, 2021. Estas no son cifras reales, es lo que había pronosticado de crecimiento y lo que está pronosticando para 2021. Aquí hay toda una gama de países, por ejemplo, México, ¿no? En el 2018 el Fondo Monetario Internacional pronosticaba que México iba a decrecer al punto 3, decreció al punto 1. O sea, sí estuvo pues un poco aproximado. Para 2020 pronostica una caída de 10.5 y todo vislumbra que así va a ser. Para 2020, esto es 2020, 2020 pronostica una caída de 10.5, que ya lo vimos. Para 2021 pronostica una caída de 3. No, perdón, ya una recuperación de 3.3. O sea, nos empezaremos a recuperar en 2021 3%. Es decir, de esta caída de 10 recuperaremos 3. ¿Ok? ¿Cómo se ven los demás países? Todos estos países desarrollados, pues prácticamente todos, a excepción de Japón, todos, a excepción, tienen mayores expectativas de crecimiento que México, todos. De acuerdo a la teoría neoclásica de la que hablamos, no deberían altos. Ajá. Y sin embargo van a crecer más rápido que México. ¿Ok? Ahora, las economías emergentes, China, India, China va a crecer al 8.2, India al 6, por ejemplo, Rusia al 4, Brasil, que también le ha pegado muy fuerte la crisis, 3.6, México 3.3. O sea, todas estas economías emergentes van a crecer más rápido que México. Por aquí hay algunas de Asia Central y África subsahariana, que sí tienen pronósticos menores a México, pero bueno, México comparado con estas economías emergentes y países desarrollados de la OECD, para 2021 tenemos el crecimiento económico más bajo pronosticado, precisamente por todo lo que ya hemos venido hablando. ¿Ok? Bueno, entonces, como conclusión, pues yo nada más les quisiera comentar que la perspectiva de recuperación económica para México, posterior a la pandemia, como lo habíamos comentado, ¿no? Sí se vislumbra complicada y lenta, precisamente por estos puntos, porque ya tenemos un país inmerso en problemas estructurales históricos de años que no hemos podido solventar y que no nos ayudan para salir de las crisis. ¿Ok? Previo a la pandemia ya teníamos una crisis de inseguridad, de falta de confianza, de recesión económica, con problemas en el sistema de salud, que esto agravó todavía más las cosas. Durante la crisis de la pandemia, durante este periodo, pues la crisis ha sido muy prolongada, muy severa, sin apoyo a los empleos, a los negocios. Eventualmente los pronósticos son como se ven, ¿no? No quisiera pues yo tener que estar exponiendo este tipo de cosas, pero yo creo que tenemos que hablar con la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros como ciudadanos, como país? Pues que todos hagamos lo que nos corresponde, ¿no? Desde luego cuidarnos ahorita en estos momentos de pandemia, cuidar a nuestras familias, seguirnos protegiendo, seguir manteniendo este distanciamiento social en la medida de lo posible, ¿no? Pero posteriormente, no solamente tratar de recuperar nuestros empleos que hemos perdido, no solamente tratar de recuperar nuestros negocios, sino yo creo que tenemos que enderezar el barco, ¿no? Tenemos que mejorar toda nuestra gobernanza, lo que son temas de corrupción, temas
todo este tema del Estado de Derecho, ¿no? Todo el sistema de justicia mexicano, todo el tema de eficiencia gubernamental. Lamentablemente no hemos tenido los gobiernos eficientes como para que nos impulsen a salir de estas crisis. Hacer conciencia en el tema de recaudación fiscal. Yo no soy partidario de que tengamos que cobrar mayores tasas de impuestos, a pesar de que todo lo que se pudiera pensar en México, pero mi opinión personal es que yo creo que nuestras tasas impositivas no son altas comparadas con países benefactores keynesianos, como por ejemplo hablábamos de Dinamarca, ¿no? Que lo pusimos ahí como ejemplo, pero aún así no considero que tengamos que incrementar nuestras tasas, pero sí nuestra base impositiva. Tenemos un mercado informal muy amplio, es muy difícil determinarlo, pero es del orden del 30-40%. Si toda esa economía informal no paga impuestos, vendrán reformas fiscales, irán y vendrán, y la recaudación fiscal no pasará el 20%. Entonces, tenemos que incorporar al resto de la economía a la economía informal, y además tenemos que volvernos un país, en la medida que seamos eficientes, tengamos buena gobernanza, tengamos mayores recursos fiscales, podremos atender problemas de salud, educación, pobreza, pero también podremos atender los problemas que hacen crecer a un país, el desarrollo, la innovación, la investigación, la productividad. Veámoslo con todos estos países desarrollados, son países altamente innovadores, altamente productivos, y mientras México no entre a eso, desde luego, desde un punto de vista de como economía sostenible, difícilmente podremos crecer a lo que tenemos que estar creciendo y difícilmente podremos abatir nuestros problemas de rezago, y no solamente el de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que impregnar a nuestros hijos la cultura de la innovación, la cultura del desarrollo, la cultura de la productividad, la cultura del orden, ¿no? La cultura de la equidad, de la igualdad. Hoy en día se habla mucho, se critica mucho la palabra social, por ejemplo, ¿no? Se critica mucho la palabra socialismo. El socialismo no es comunismo, ¿no? Desde luego que no voy a hablar de eso, no me voy a meter en esa polémica, pero vamos, yo creo que un toque de equidad, un toque de bien común, viéndolo desde un punto de vista humanista, un toque de bien común no le cae mal a ningún país. Todo país necesita desarrollarse equitativamente, si no difícilmente erradicamos los problemas de desigualdad y pobreza. ¿De acuerdo? Entonces, pues es lo que quisiera comentarles, y en la medida que vayamos solventando estos problemas estructurales, seremos más eficaces para enfrentar las crisis que vengan, que esperemos que ya no sean muchas o ya no vengan, pero no estamos exentos a eso. Nuestra historia de los últimos 30, 40 años ha sido historia de crisis tras crisis. Entonces, estemos preparados, pero además de salir de esta pandemia, necesitamos afinar todos nuestros problemas estructurales para cada vez ser, tengo que comentar. Muchas gracias. Oye, pues muchas gracias, Gerardo. Creo que ha sido bastante interesante tus planteamientos. Y pues si no tienes inconveniente, tenemos por aquí algunas preguntas y cuestionamientos tanto del público como de nosotros mismos. Entonces, si tienes unos minutitos para responder, te lo agradeceríamos mucho, si no tienes inconveniente. Y mira, por ejemplo, aquí nos dice Gabriel la Claro que siguiente, sí, con mucho gusto. nos dice la siguiente opinión. Dice, solo comentar que el tema de la desaceleración venía ya desde el último trienio de Peña Nieto. Igual en seguridad, de 2015 a 2018 pasamos de 18,000 a 34,000 homicidios dolosos. Con AMLO se profundizó la desaceleración, pero en seguridad, de crecimientos de más de 20% anual con Peña se redujo a rangos de 3%. Entonces, este es el comentario de Gabriel. Sí,
efectivamente, como vimos en la gráfica, el decrecimiento más fuerte fue en 2019. Pero efectivamente, en el último año de Peña ya estábamos creciendo al 2% o incluso menos del 2%. Entonces ya había una desaceleración, ¿no? Fue más claro en el 2019 porque en el 2019 fue ya caída económica, ¿no? Ya fueron 3 trimestres de pequeños números rojos, pero ya fueron 3 trimestres. Pero efectivamente en el 2018, el año de la elección, en el 2017, la economía ya crecía a 2 o menos. Entonces ya se venía desacelerando, eso es muy cierto. Ya había incertidumbre, ya se empezaba a vislumbrar, desde luego que también. Eh, y el tema de la inseguridad, sí, efectivamente, hemos llegado a los niveles récord, pero se está desacelerando. De hecho, en 2020 ya no es muy probable no es muy probable que vayamos a superar ya las cifras, lo cual es buen dato, ¿no? En 2019, con respecto a 2018, prácticamente quedamos muy similar. O sea, ya los niveles de criminalidad, de delincuencia, han crecido muy poco ya. El punto es que no se han revertido y lamentablemente siguen creciendo muy marginalmente, pero hemos llegado a niveles récord, ¿no? Y efectivamente, esto ya venía de muy atrás. En aquellos años del 2006 al 2012 fue cuando la inseguridad, la criminalidad se destapó. Como vimos en la gráfica, después disminuye, pero luego viene el repunte, ¿no? Ahora que están de moda los repuntes, viene el repunte y que ya nos ha durado hasta 2019-2020. Pero es muy cierto, coincido con eso, no todo es 2019, ya se vean números no alentadores previo. Por aquí también nos pregunta Dulce lo siguiente, ante la recuperación de la economía tan lenta, fíjate lo que nos dice, ¿vale la pena ahorrar en un banco cuando hay amenaza de cobrar impuestos? ¿Cómo ves ese cuestionamiento? Esa es una muy buena pregunta. Miren, el ahorro siempre es bueno, porque el ahorro, bueno, de manera individual para la persona, pues le permite tener un recurso para enfrentar cualquier situación. Eh, para la economía también es bueno, porque a la medida que haya más ahorros, los bancos tienen más capital para poder prestar. Esto, en teoría, debería de bajar las tasas de interés. A mayor ahorro debería bajar las tasas, porque hay más liquidez en los bancos, pueden prestar más dinero y tendría que bajar las tasas de interés. En teoría sí debería ser. En México no ha funcionado así, ¿no? Pero en general el ahorro es bueno para la persona y para la nación como tal, en términos agregados. Eso es lo que podría decir. Ahora, en estos momentos, ahorrar... yo diría que no solamente ahorrar y meter el dinero al banco, sino hay algunos fondos sin riesgo, simplemente los CETES han caído mucho, ya están en el 4, 4, 5, pero sin embargo se mantienen a niveles de inflación, quizá medio punto arriba, por lo menos el dinero no se deprecia, no se acaba devaluando, mantiene su valor. Ya nada más buscar ese tipo de fórmulas, ¿no? No dejarlos en el banco en la tarjeta de débito donde paga el 1% anual, pues no, o sea, buscarle un CETE, buscar una renta fija que dé 4 o 5%, si no somos afectos al riesgo. Si son ahorros de largo plazo, y no son tan adversos al riesgo, pues de pronto sí conviene invertir en algunos fondos de portafolio en el largo plazo. Sobre todo ahorita que la bolsa está en niveles bajos y si piensan mantener sus ahorros por más de un año, de pronto podría ser una opción, ¿no? Si ya la inversión es mayor, el capital es mayor, yo creo que pensar en bienes raíces también es una opción, sobre todo ahora que los bienes raíces con esta crisis han bajado de precio, las, las, eh, las hipotecas, las tasas de interés de las hipotecas también han bajado,
Entonces yo creo que es un buen momento para aquel que lo pueda hacer, invertir en bienes raíces, por ejemplo. Eso es lo que yo podría comentar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. También, mira, por aquí Víctor nos dice, nos hace un cuestionamiento interesante. Dice, ¿se puede incrementar la recaudación con terrorismo fiscal a los que estamos en la economía formal? Y él mismo después dice, ¿cómo incluir a la economía informal en la recaudación? ¿Y a qué niveles del PIB deberíamos estar para ser un Estado con recursos suficientes? Sí, todo el tema de la economía informal es un tema bien complicado. Ningún gobierno lo ha podido resolver. Eh, Tratar de incorporar a toda esa economía a una economía que pague impuestos, que tenga seguridad social, ha sido un tema bien complejo, pero es factible. Miren, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el campo, ¿no? El campo está atomizado. eh, Hay un predio por aquí, un ejido por allá, el productor produce de subsistencia, es producción de subsistencia, de consumo familiar. Y entonces un productor así dice, bueno, pues ¿por qué voy a pagar impuestos si estoy produciendo para mi familia, ¿no? No le voy a vender a nadie, o si llego a vender va a ser un pequeño excedente, lo cual tiene lógica. Pero sin embargo no hemos explorado del todo los temas de las cooperativas. Eh, eh, las cooperativas han funcionado muy bien en otros países, por ejemplo, los famosos kibbutz en Israel, o Alemania, a pesar de ser un país tan desarrollado, maneja mucho el concepto de cooperativas, ¿no? En donde varios negocios se asocian, más que asociarse, se juntan, comparten gastos, comparten inversiones, y eso les permite ser más competitivos, crean cooperativas, y en el momento en que ya dejan de ser empresas o unidades productivas de subsistencia o de consumo personal, pues entonces tienen que hacer compras ya más masivas, donde ya les piden una factura y entonces de manera natural empiezan a caer al sistema formal, esas cooperativas, y no solamente en el sistema agrario, ¿no? En el sector privado. Por ejemplo, el tema de las tienditas. Una tienda, ¿cómo puede ser competitiva con toda una cadena enorme, como pudieran ser todas esas cadenas de las que hoy vemos en muchos lados? Una tiendita de la esquina, bueno, asociándose con más tienditas de la esquina, compran sus insumos, sus enseres al mayoreo a mejores precios, y para comprarlos de esa forma, pues ya les están emitiendo, ya les piden, ok, si te voy a dar un buen precio, me tienes que dar una factura, ¿no? Entonces, esto ya empieza a llevar a todas estas unidades económicas pequeñas a una economía formal, pero ellas por sí solas no lo van a hacer, ¿no? Necesitan la capacitación, necesitan desarrollar, que el Estado los apoye con el desarrollo de los sistemas de cooperativas. Entonces yo creo que el tema de cooperativas es un tema que no hemos explorado en México y que nos puede mucho ayudar a ir disminuyendo la informalidad, ¿no? Pudiera ser alguno de los ejemplos. No estoy de acuerdo, coincido precisamente que no tenga que ser a través de una política fiscal de terror, no. Yo creo que más bien tienen que ser mecanismos innovadores, como estos de las cooperativas, para incorporar a todos estos productores que al día de hoy no están en el sector formal, ¿no? Muy bien. Jorge, no sé si tengas alguna pregunta. Bueno, pues me quedan. Hay una cuestión que tú mencionas, ¿no? Lo mencionaste a lo largo de la plática y dijiste, por ejemplo, ¿no? Que la cuestión esta de Naim se llevó al traste la credibilidad o los inversores, ¿no? O que hay situaciones o que deberíamos tener como la medida del PIB, ¿no? Que es útil y que nos sirve para medir las economías. ¿Qué podemos esperar cuando tenemos un ejecutivo, un presidente que cada día tiene una ocurrencia, que no sabes qué es lo que se va a plantear al siguiente día, ¿no? Que te diga, a mí me pareció catastrófico que haya cancelado el Naim, canceló el crecimiento es el sexenio perdido, pero antes de empezar. O sea, cuando el señor dijo que el Naim no iba,
fueron 6 meses antes de empezar y ahí canceló el sexenio, ¿no? Ya empezó a perder credibilidad su gobierno y después con cada ocurrencia diaria siguen ocurriendo cosas peores, ¿no? O el manejo de la pandemia. Entonces, ¿qué nos espera con un ejecutivo de este tipo, ¿no? ¿O qué podemos hacer los mexicanos para contrarrestarlo a él, a sus ocurrencias y a su incapacidad, ¿no? Digo, nos daría mucho gusto que a lo mejor estuvieras tú como su asesor en el gabinete, ¿ah? Pero no va a ser, o sea, y además aunque estuvieras no te va a escuchar. ¿Qué podemos hacer los mexicanos, no? Pues miren, yo creo que el tema está en generar conciencia, ¿no? Por ejemplo, para quienes estamos en las aulas, para quien podemos tener esta gran oportunidad de tener un grupo de alumnos frente a nosotros, yo creo que el tema es ese, generar conciencia. Yo le digo mucho a mis alumnos, ¿no? En el Politécnico, para empezar, son chicas y chicos privilegiados, muchos de ellos por tener un espacio en el instituto, por tener acceso. Yo creo que una de las mejores cosas que le puede suceder a este país pues es la educación de calidad, ¿no? Desde el ámbito que sea, pero la educación de calidad. Entonces un joven que tiene ya la oportunidad, la institución que sea, que tenga ya la oportunidad de estar en una banca, tomando educación superior, preparándose para ser un profesionista, yo creo que a esos jóvenes les tenemos que impregnar mucho ese espíritu, ¿no? El espíritu emprendedor. Yo creo que en los tiempos de salir a buscar el empleo es bueno, es loable, pero esos tiempos cada vez se diluyen más. Ya no son las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos, o la nuestra propia, ¿no? La mía propia, donde todavía con cierta facilidad encontramos un empleo, tenemos acceso a seguridad social. Eso cada vez se diluye más, ¿no? Entonces, el joven de hoy tiene que salir a generar el empleo, a generar esa innovación, a ser productivo, a ser eficiente, pero sobre todo salir con la conciencia de abatir cualquier sesgo de corrupción, ¿no? De ser ese joven que va a salir a producir, ¿no? De manera eficiente, de manera limpia. Yo creo que eso es lo que les tenemos que impregnar a nuestros jóvenes hoy en día, ¿no? Cuando yo hablo con mis alumnos, obviamente me tomo 5 minutos porque a ellos tampoco les gusta que de repente uno profundice mucho en esas cosas, ¿no? Pero sí me tomo 5 minutos en algún momento y les digo, a ver, miren, todos ustedes ya están ocupando aquí un lugar, prepárense, sean innovadores, creen sus propios negocios, háganlo todo con honradez, con dignidad, no nos inmiscuyamos en situaciones de drogas ni demás, porque finalmente todo esto de la droga es un caminito, ¿no? Desde el que produce, el que la consume, el que la vende, el que la distribuye, y eventualmente este genera toda la inseguridad o parte de la inseguridad que tenemos hoy. Entonces, no nos enredemos en ese tipo de cosas por ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, para que todos seamos partícipes de ir reduciendo cada vez esa inseguridad, ¿no? Que aqueja al país. Obviamente le estoy cargando a los jóvenes, pero también es de nuestra generación, ¿no? Nuestra generación todavía estamos a tiempo de adultos que podemos hablar con los jóvenes. Tenemos una gran oportunidad, ¿no? Frente a nosotros. Tenemos así esos jóvenes que todavía están en proceso de formación. Entonces, yo creo que por ahí tenemos mucha labor, ¿no? Todo ese binomio profesor-alumno, trinomio institución-profesor-alumno, ¿no? Es como lo veo. Y retomando un poco, creo que se me pasó uno de los puntos que mencionaron previamente, una de las preguntas, ¿cuál debe ser nuestro nivel de PIB, ¿no? Para que ya podamos, así entendí la pregunta, para que ya podamos aspirar a una mejor situación, una mejor condición. Pues, miren, es un problema, es una pregunta, yo creo, capciosa y compleja. Tenemos países aquí en Latinoamérica, como Uruguay, ¿no? Uruguay al día de hoy es el país con el mayor índice de desarrollo humano
de Latinoamérica. Es un país pequeño, eh, pero tiene pocos problemas de corrupción, pocos problemas de inseguridad. La mayoría, prácticamente la pobreza la tiene erradicada. Pero Uruguay, si México tiene un PIB per cápita al día de hoy de $10,000 por habitante, Uruguay lo tendrá de 15,000. O sea, tampoco es abismal, o sea, tampoco es el de 40,000, 50,000 de una economía ya desarrollada, ¿no? De las más desarrolladas. O sea, es un PIB per cápita de 15,000 y sin embargo es una economía que vive bien. La gente nunca ha estado en Uruguay, lamentablemente, por los libros que he leído, por las estadísticas que veo. Es un país que vive mucho mejor que México, con 15,000 un PIB per cápita de $15,000 anuales para su población. Costa Rica, por ahí va, Panamá, para allá va, Chile ha hecho muchos avances y son países en este orden, $15,000 anuales promedio por habitante de ingreso. Nosotros estamos en 10,000, ¿no? O sea, tampoco necesitamos ser el país súper rico para pasar a niveles de calidad mejores de vida. Yo creo que todo está en la conciencia ciudadana, ¿no? De la que hablábamos hace un momento. Obviamente, si ya aspiramos a PIBs de país nórdico de $40,000 anuales con índices de desarrollo humano altísimos, no hay peor lucha que la que no se haga y yo creo que algún día tendremos que llegar a esos niveles, ¿no? Pero podemos vivir bien, en paz, con niveles de 15,000, ¿no? Que es como yo lo vería, poniendo ejemplo un país como Uruguay, Costa Rica, por ejemplo. ¿Vale? Es mi punto de vista. Oye, muy bien, para cerrar un cuestionamiento, al final de tu conferencia hablabas de que teníamos que pensar un poco en el tema, mencionaste del bien común. Yo te preguntaría, porque además también trajiste a colación el tema del modelo de Alemania. ¿Tú qué piensas sobre la aplicación de un modelo como la economía social de mercado que manejan en Alemania y que más o menos tiene que ver con esto que decías tú de considerar no nada más el puro bienestar material, sino también un punto de vista más amplio de bien común, la economía social de mercado? Sí, la economía social de mercado, yo creo que es una opción. Es una opción en medio de este debate de entre izquierda y derecha, eh, liberales o neoliberales y socialistas. Yo creo que es un punto, es como una isla en medio de un océano, ¿no? O es como el punto medio entre el péndulo de la derecha y la izquierda. Así lo vería yo, ¿no? El bien común, como yo lo entiendo, que es la doctrina humanista, viene acompañado de la dignidad de la persona humana, ¿no? El bien común no se puede entender sin entender la dignidad de la persona humana. O sea, la dignidad de la persona humana quiere decir que el individuo necesita tener los bienes suficientes para tener un desarrollo humano pleno. Pero también la sociedad necesita tener la igualdad suficiente para tener un desarrollo humano pleno. Entonces quiere decir que el individuo está bien y la sociedad está bien. Entonces hablamos de sociedades igualitarias. El bien común involucra una sociedad igualitaria, con personas que se pueden desarrollar, que pueden tener propiedad privada, que pueden tener libertad de innovar, de generar, que por sí solas tienen un nivel de vida, vamos a decir, humano, pero además una sociedad que emerge de manera pareja, ¿no? Así es como yo lo entiendo. Entonces, yo creo que este tipo de economía social de mercado es algo que no hemos explorado en Latinoamérica. Nos peleamos entre la izquierda y la derecha, y ya para qué sigo poniendo sobrenombres, ¿no? Que hoy de moda se han puesto todos estos sobrenombres. Así lo dejo entre la izquierda y la derecha. ¿Para qué no seguimos peleando en eso? ¿Y por qué no buscamos este tipo de nuevas formas, que no son nuevas, ya tiene muchísimo tiempo, pero que no las hemos explorado lo suficiente en Latinoamérica, como la economía social de mercado, que viene acompañada del bien común, de la dignidad de la persona humana, que yo creo que nos pueden llevar a mejores rumbos, ¿no? Es como yo lo vería.
Pues muchas gracias, Gerardo. Creo que ha sido una exposición muy enriquecedora, datos muy reveladores. Este planteamiento sobre los problemas estructurales, yo creo que es algo que no podemos perder de vista a la hora de hacer las reflexiones sobre la realidad económica. Y las respuestas que ha dado a las preguntas, pues también muy certeras. Muchas gracias por tu participación y espero que no sea la última vez que nos acompañes aquí en el Encuentro Ciudadano por la Paz. No, claro que no, aquí seguimos a la orden. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ha sido para mí un honor. Muchas gracias. Bueno, y muy bien, para cerrar, Jorge, pues recuérdanos qué tenemos para las próximas semanas de septiembre. ¿Cómo no? La semana entrante, Dios mediante, tendremos aquí a también otro doctor en bioética, que es Jorge Serrano, y él nos va a platicar acerca del desarrollo gestacional. ¿Qué es esto del desarrollo gestacional? Pues es cómo se va dando la vida del ser humano desde sus orígenes, en el vientre materno hasta el nacimiento, ¿no? Y la siguiente semana tendremos nuestra plática mensual de doctrina social de la Iglesia con el maestro Francisco Anaya, y él nos va a platicar acerca de la doctrina social en la carta a Diogneto. Entonces, Gerardo, estás invitadísimo a participar en las dos. Yo creo que sería una gran revelación tu participación en alguna plática de doctrina social cristiana, ¿no? A ver qué opinas. Pues agradeciendo, nuevamente te agradecemos, digo, es un honor. Le platicaba yo a Rafa que tenemos, pues no sé, como casi, mejor ni digo cuántos años de conocernos, porque vamos a quedar como viejitos, pero sí muchos años de ser buenos amigos y siempre has demostrado ser pues una gran persona, ¿no? Te agradezco infinitamente que hayas participado con nosotros y de veras, vete preparando otro tema próximamente, ¿no? Si te parece bien. Pues le proponemos Claro a que ver sí, si con un día mucho de estos gusto. hacemos Y un de igual panel. forma, Jorge, gracias. El sentimiento es mutuo. Y pues agradecer también a Rafael por esta oportunidad. Y cuando usted me diga, eh, Y platicamos. definimos un Ya te. tema, lo preparamos y con mucho gusto, ¿no? Ok. Un día platicamos, yo creo que un tema muy importante es este de la economía social de mercado. Hacemos un panel, si no tienes inconveniente, y platicamos de qué se entiende por economía social de mercado. Creo que tuvo problemas ya Muy con bien, su... me parece muy bien, ¿eh? Porque yo creo que a ver si ella se mejor. Ahí está ya mejor. Me parece muy bien porque ese concepto de economía social de mercado y ese modelo ha sido muy poco explorado en países como el nuestro y yo creo que sí tiene que verse como una alternativa ante este conflicto que estamos inmersos, ¿no? Entre guerra de ideologías extremas. Yo creo que sí nos hace falta un punto intermedio que medie y tome lo mejor de ambas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a toda nuestra audiencia. De nueva cuenta, gracias Gerardo. Jorge, gracias. Y estamos a sus órdenes aquí dentro de 8 días en otra conferencia más de el Encuentro Ciudadano por la Paz y la Universidad Vasco de Quiroga. Gracias por su atención. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.